Vamos a terminar con el último video de esta semana y en este video vamos a seguir hablando un poco sobre vectores y vamos a ver que R maneja objetos de distintas clases. Recuerdan que hace unos momentos estuvimos trabajando con algunos vectores F, V y W. Entonces podemos preguntarle a R de qué clases son estos objetos. Vamos a poner aquí el subtítulo clases de objetos. Y la función para preguntar de qué clase es un objeto es la función class. Entonces, por ejemplo, si ponemos class de V, nos va a decir que V es numérico, ¿verdad? Efectivamente, V contiene números. También podemos preguntar la clase del objeto W, que eran algunos nombres. Entonces podemos darle play acá y nos va a decir que es un objeto tipo carácter o un objeto categórico. Entonces esto es importante porque tiene relación con los tipos de variables que usamos cuando estamos trabajando en estudios de investigación. En estudios de investigación usamos variables categóricas, numéricas y dicotómicas. Entonces, una variable categórica es una variable que puede tomar uno de varios valores limitados para categorizar nuestros sujetos de estudio. Por ejemplo, puede ser sí o no. Por ejemplo, podría ser una variable categórica, podría ser preguntarle a un conjunto de mujeres si están embarazadas. Entonces las respuestas pueden ser sí o no. Esas son las categorías. Además, si solo son dos categorías y una excluye a la otra, entonces se habla de variables de tipo dicotómicas. En R, esas variables pueden ser las clases carácter o la clase factor o la clase bool. Esas tres clases pueden servirnos para guardar variables de tipo categórico. Dijimos bool para variables de sí o no, o true false, variables de tipo factor, que es cuando es una variable de agrupación. Por ejemplo, la sección en la que se encuentra un estudiante, sección A, sección B o sección C, y variables de tipo carácter. Factor y carácter son muy similares, pero de preferencia vamos a usar el tipo factor porque la mayoría de funciones para hacer estadística funcionan con factor y no con carácter. Y las variables cuantitativas o variables numéricas son variables que toman valores numéricos. Entonces pueden tomar valores enteros solamente, como 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, podría ser como cuántos embarazos ha tenido una persona o cuántos hijos ha tenido. A ese tipo de variables se les conoce como discretas, y en R son tipo integer. Y también podría ser otras variables como numéricas, pero que son continuas, como por ejemplo la estatura, que puede tomar cualquier valor, no solo números enteros, si tomamos en cuenta centímetros y milímetros, o etcétera. Esas son variables continuas. Entonces en R las variables numéricas pueden ser de tipo integer, dijimos, para números enteros, y de tipo numérico, que abarca números enteros y números decimales, ¿verdad? Ya vimos cómo preguntarle a R de qué tipo es una variable, y ahora vamos a ver algo que se llama
coerción, que es cuando queremos que R nos pase una variable de un tipo a otro. Por ejemplo, pongamos asFactor y vamos a poner si se dan cuenta, la sintaxis de esto es que estamos creando una nueva variable que se llama wFactor. Entonces ponemos la función asFactor, que lo que hace es que nos convierte esta variable que tenemos entre paréntesis al tipo factor. Entonces le voy a dar play y ahora ya existe la variable wFactor, pero esta variable, si se dan cuenta, ya no es de tipo numérico, sino que ya es de tipo carácter. ¿Sí? Aquí W era carácter y aquí, después de hacer la coerción, ahora W-factor es de tipo factor. Entonces es importante que sepamos que la mayor parte de funciones estadísticas prefieren las variables de tipo factor que las de tipo carácter para hacer agrupamientos. Posteriormente, cuando hagamos ejercicios de funciones estadísticas, vamos a ver esto. Ahora ya para terminar con las clases de esta semana, solo quiero recordarles que el cuaderno de R es importante que lo guardemos. Lo vamos a hacer clic aquí en el icono para guardar. Y al cerrar RStudio, aquí nos va a preguntar que si queremos guardar nuestro entorno. Entonces al presionar sí, nos va a guardar todas estas variables para que podamos volver a trabajar con ellas cuando volvamos a encender, a abrir RStudio. Algo que no guarda RStudio son los paquetes que tenemos activos. Eso quiere decir que estos que tienen chequecito aquí, al momento de reiniciar R, se van a... pues prácticamente se les va a quitar el chequecito y si queremos trabajar con alguno, pues tenemos que volver a activarlo nuevamente. Entonces, solo era esto. Ahora vamos a cerrar RStudio y esto es todo por esta semana. Voy a subirles un video también para que sepan cómo hacer los ejercicios, porque vamos a tener unos ejercicios y nos vemos la próxima semana.